Gracias amigos y amigas por continuar con su espacio de detalle semanal. Como les habíamos anunciado, para nosotros siempre un plato fuerte tener aquí en nuestro espacio a nuestro amigo, historiador, catedrático, una persona experta en temas incluso internacionales, Manuel Núñez, quien le damos una cordial bienvenida y quien le damos las gracias, ¿verdad?, por estar aquí con nosotros en estos primeros programas del año 2019, que es lamentable que tengamos que iniciarlo con este tipo de noticias. Así es. Bueno, así es. La vida es continuidad. Sí, sí, así mismo es. Bueno, nosotros vemos, por ejemplo, este tema de Haití, qué convulso inició el año, que en este punto de estas relaciones entre nosotros, entre los dos países. Y precisamente es a raíz de la muerte, o sea, de un militar dominicano en la frontera. Y nosotros nos gustaría saber, a nivel, por ejemplo, de la evaluación de lo que podría representar este hecho en las relaciones históricas de la República Dominicana y Haití, o sea, ¿cuál es el impacto que tiene este momento? Yo saludo que la opinión pública se haya interesado por este hecho, porque yo, que estoy en el tema de hace muchos años, me encontraba estas cosas como una forma, hechos cotidianos. Yo recuerdo hace ya unos 12 años. ¿Que son hechos cotidianos? Exacto, es decir, las muertes de militares dominicanos como hechos cotidianos. Hay muertos muchos, no solamente ellos, ¿no? Yo recuerdo el caso que para mí fue impactante de 4 militares dominicanos custodios. Fue mucho antes de fundar el CEFRON, hace unos 12 o 15 años, que fueron asesinados por haitianos que querían entrar por la fuerza a República Dominicana y sus rostros fueron cubiertos de cal. Yo todavía tengo las fotos en mis archivos de esas muertes y la manera en que en aquel momento la prensa, porque hay una prensa que ante este hecho, que es absolutamente escandaloso, callaba. Ahora ya no callan tanto, ya ha habido más, se ha aireado un poco más la cosa. Pero lo que hay que pensar, Johanna, imagínense usted, si hubiera sido al revés, si hubiera sido que un haitiano muere en la frontera de Haití con la República Dominicana, un haitiano en cumplimiento de su deber. De su deber, claro, un militar haitiano. Exacto. El escándalo hubiera sido internacional. Sí. O sea, aquí hay una situación de un doble rasero. Ante este hecho, que para nosotros es absolutamente escandaloso, la reacción no es comparable que si se hubiera producido ante el mismo hecho con un ciudadano haitiano. Podríamos decir que... Yo creo que hemos estado reculando. Exacto, y podríamos decir, y yo creo que esa es una pregunta bastante puntual, pero de verdad que nos da en la cara en la realidad, podríamos decir que un militar dominicano no tiene su muerte el mismo impacto a nivel de esas condenas que a nosotros siempre se nos tiene acostumbrado, que si fuese un militar haitiano el que hubiese muerto en la frontera, claro que no, al inicio de esta semana. Claro que no, y de hecho, lo lamentable es eso porque hay un sector, nosotros tenemos en la República Dominicana una quinta columna mediática de prensa. ¿Cómo así? Explíqueme esa parte. Grupos que sirven estos intereses, ONGs que están en la frontera dominicana especialmente, atacando, es decir, la frontera dominicana es un conglomerado que se compone de 5 provincias, ¿no? Son 10.500 kilómetros cuadrados, con 4 puntos de control. Dajabón, Guanaméndez, Elías Piña, Belader, Jimaní, Malpase y Pedernales, Anzapitre. Son los 4 puntos de paso. El resto de la frontera está compuesta de montañas, unos 178 kilómetros de frontera fluvial, que son los 5 ríos, el río Dajabón, el arroyo Carrizal, el arroyo Bernard, el río Macasía, el río Altibonite, es decir, el río Libón, es decir, son los ríos que van, y el arroyo Petit Mulet o Mulito, que es el que llega después de Jimaní, bajando hacia Pedernales. Muy bien, esta frontera, en toda la parte fluvial, salvo a la altura de Pedro Santana, es bastante vulnerable porque los ríos se cruzan a pie porque hay un enorme grado de deforestación, sobre todo del lado haitiano, y eso hace que los ríos se crucen a pie. En el lado del lago
hay un desbordamiento y los bordes fronterizos están sembrados en el centro del lago porque la deforestación que hay en Haití y la manera en que ellos han lidiado con el medio ambiente ha arrastrado las tierras hacia el centro del lago y ha empujado la frontera, en el caso de Jimaní, unos 4 o 5 kilómetros hacia la República Dominicana, dejando los bordes fronterizos, es decir, la línea fronteriza, en el centro del lago. Y los haitianos continúan en la orilla del lago, creyendo que todavía esa orilla del lago es parte de Haití, porque en esa manera general el borne estuvo a 500 metros de la orilla, pero ya el borne está dentro del lago. O sea, evidentemente... Porque obviamente la deforestación entonces, ha causado la en esa sequía frontera hay una enorme inseguridad, pero hay ONGs que operan con el objetivo de empujarla hacia la República Dominicana. Hay una ONG llamada Visión Mundial que le construye casa a los haitianos en la misma línea y los obliga entonces a mantenerse abastecidos dentro de la República Dominicana. ¿Con qué objetivo podemos calificar, verdad? De que ese tipo de ONG, o sea, hacen esto, o sea, de el objetivo de las ONGs es responsabilizar a la República Dominicana de los problemas de Haití. Por ahí están los jesuitas, ahí está el señor Martínez Bretón, Regino, que ha hecho un daño terrible en la frontera. Ese señor en algún momento logró concentrar a 5.000 haitianos en la línea fronteriza con el objetivo de entrar por la fuerza y creó el incidente más grave que yo conozca hasta ahora, es decir, que... ¿Cuál fue este? Que era que esos haitianos que estuvieron varados con Regino en aquel momento, en que no tenían ningún tipo de papeles para entrar dentro del país, pero que él le había expedido una especie de documento que él hacía porque él tenía una especie de migración paralela del centro Bonó. Ahí fue donde él declaró y asumió gente. Y entonces, toda esa asumió gente, paternidad. sí, esa gente que hizo eso, pues en ese momento ahí había 5.000 haitianos en la frontera y cuando hay 5.000 haitianos, los haitianos son gregarios y son violentos al mismo tiempo y en algunos puntos cuando actúan como masa, actúan de forma irracional, pues debería haber unos 500, 600 dispuestos a morirse ese día. Claro. Y se hubiera producido una situación de ingobernabilidad de la zona, al punto de que gente de esta falleciera producto de su presión. Eso hubiera producido un incidente internacional que hubiera borrado la frontera dominicana. Y fue muy grave. Una provocación. Una provocación. Posteriormente ellos comprendieron, porque la orden que está al servicio de los haitianos en la República Dominicana, no al servicio de la enseñanza religiosa, no al servicio de la labor religiosa, sino al servicio de los haitianos. Ese es los jesuitas. Los jesuitas, pues los jesuitas. Esa orden, pues evidentemente, en ese momento se convertía en el blanco de una situación que amenazaba la seguridad. Ya había habido problemas antes con un belga, el padre Pierre Rucroix, y con otro haitiano que operaba en Mao, apellido Berribe, que reconoció como hijos suyos a un haitiano sacerdote, o sea, un sacerdote, se subraya bien el título, sacerdote. Sacerdote, exacto. Que ellos se supone que tienen votos de soltería. El celibato, sí. El celibato, pues ese señor, pues, reconoció a 150 niños como hijos de él. O sea, Berribe. Entonces, todo este tipo de desórdenes han sido, en cierto modo, descuidados por las autoridades, porque no es menos cierto que en la frontera no solamente operan problemas migratorios, hay problemas de droga, porque Haití, como no hay un ejército, se ha convertido en un puente para el narcotráfico que pasa por allí y luego penetra a la República Dominicana. Hay problemas de armas ilegales y de hecho en las operaciones que la República Dominicana ha emprendido para capturar armas ilegales, muchas de esas armas han llegado de Haití. Sí. Hay problemas de contrabando de
de mucha mercadería que amenaza la productividad nacional, como ocurre con la ropa, con las famosas pacas, que además traen enfermedades, porque traen sarna, son muchas veces ropa que no ha sido sometida a cuarentena en Canadá, que han estado en hospitales altamente contaminados y que luego pasa a República Dominicana por vía de ese mercado. Hay problemas fitosanitarios, porque ahora mismo el problema que hay con la rabia viene justamente de Haití, porque en Haití la rabia prácticamente se ha vuelto endémica, porque no hay cómo conjurarla y evidentemente pasa a través de la frontera y ya hay dominicanos fallecidos, que son fallecidos justamente por no tener un cierre elemental de todo lo que son los problemas del estado vecino que nos contaminan a nosotros. Ni un control, o sea, de sanitario, ni nada. O sea. Hay problemas, además de los inmigrantes, porque están los inmigrantes laborales, pero hay también delincuentes salidos de las cárceles, parturientas, niños que son traficados por ONG para luego denunciar a la República Dominicana, enfermos que van a ocupar los hospitales. Es decir, es una balumba, es un montón de problemas que tenemos con esa frontera. Se podría parecer como que uno quiere merecería que el Estado concentrara todos sus esfuerzos de seguridad, sus esfuerzos sanitarios, sus esfuerzos de control para mantener el empleo y sus esfuerzos sobre todo para evitar, porque ya hemos visto esta semana, por lo menos que se han publicado tímidamente algunos reportajes sobre el desastre del medio ambiente. Eso iba a decir, o sea, vemos tres contextos en los que la República Dominicana se ha visto, no es amenazada, no, es embestida. O sea, temas de salud con la epidemia de rabia, o sea, que por Pedernales ya nos ha costado vidas humanas en la República Dominicana. O sea, no hay, significa la falta de control en esta parte, en materia de cómo nos ha afectado en salud. Vemos también el tema de la seguridad propiamente, o sea, de los niveles de violencia que se desborda en la frontera, pero también vemos el tema de esta depredación medioambiental, no de Haití, sino de haitianos en República Dominicana. Sí, de haitianos en República Dominicana por la demanda haitiana, porque hay que ver que en el caso de Haití, el problema medioambiental es dramático. ¿A qué niveles está? Haití tiene, según el último informe del Banco Mundial, menos del 1% de capa boscosa. Y se está deforestando a un ritmo de un 15% anual. De lo que le queda, ¿verdad? Sí. Ahí están el parque de la Visite, que está al centro, el parque de Macaya. Sí, ellos tienen varios parques que ya están siendo, que son zonas protegidas, que están siendo devastados por los propios haitianos. Entonces no tienen ninguna política de reforestación, o las que tienen, que las mantienen algunas ONG, son insuficientes para contrarrestar el grado de degradación que se está produciendo. Tiene problemas acuíferos, los acuíferos de Haití han sido contaminados, no tiene un sistema de excreta, las ciudades se han convertido en muladares, en montañas de basura que contaminan todo, y todo esto supone una situación medioambiental dramática, pero además tiene, y aquí es lo más grave, un consumo de más de 7 millones de metros cúbicos de madera por año para el mantenimiento de sus cocinas. O sea, los haitianos cocinan con carbón vegetal. Todavía no han entrado en la era del gas. Hay una compañía, Meltronic, que en algún momento, cuando en el 2011, cuando hubo aquel desbloqueo de fondos mundiales, se propuso invertir unos 15 millones de dólares para tratar de variar las tornas y cambiar la cultura del carbón a la cultura del gas, y solamente logró eso con unas 50.000 personas. Pero evidentemente eso es insuficiente, o sea, no es suficiente para cambiar cosas, o sea que fue un proyecto fallido. Entonces todo eso, esa demanda de carbón de Haití se está sustentando con el bosque dominicano. La demanda de Haití, ¿podríamos otra vez como puntualizar esos, o sea, cuál es la necesidad que tiene Haití del carbón? O sea, y obviamente si tiene esa estadística, cuando tú haces la comparativa de que ellos están deforestados, entonces se supone que
obviamente van a ir a donde sí haya árboles para poder deforestar. no, o sea, claro. me puede puntualizar, o sea, de manera explícita, lo que se estima que ellos tienen de deforestación y lo que se entiende que es su demanda para saber qué van a llevarse de aquí en ese orden. La demanda de Haití es de 7 millones de metros cúbicos de madera por año. Sí. O sea, es una demanda que está, es el consumo de sus cocinas, ¿no? Porque es un país donde el 89% de la población está cocinando con carbón vegetal, carbón de Guayacán, carbón de caoba, que dice todo soy de caoba dominicana, muy apreciado allí. Qué graciosos, ¿eh? Sí, sí, no, claro, soy de caoba dominicana, apreciadísimo. El carbón de cedro, sí, todas esas maderas, o de pino, todas esas maderas dominicanas son devoradas por los haitianos. Entonces, es una demanda que está ahí. Además, porque ellos consumen eso sí, para el consumo de su cocina. Es decir, un saco de carbón en Haití, no tiene ninguna productividad al un final. saco de carbón en Haití vale más de $1,000. ¿Cómo? Si no, es decir, un saco grande, es decir, o sea, si ¿De cuántas? ¿Como de cuántas libras? No, de quintales, porque De estamos quintales. hablando de 5 o 6 quintales. Es decir, entonces, evidentemente, esta demanda, que ya es cara y que tiene un valor económico importante, pues Sí. pasa de República Dominicana, donde no hay esa demanda, donde no hay esa tradición, aunque se está creando, porque los haitianos que están aquí están consumiendo carbón vegetal. Pero yo tengo Y ya aquí, una inquietud ahí. Tomando en cuenta del costo que tiene, o sea, esta cantidad de carbón en Haití. Entonces, esta embestida que tienen los haitianos en el bosque de la República Dominicana, sobre todo Valle Nuevo, Constanza, eso lo hemos visto durante toda esta semana, incluso en los titulares de los periódicos, Sí. o sea, es que es una realidad. sí, Están operando este tipo de demanda haitiana, este tipo de explotación haitiana en los bosques de la República Dominicana, en complicidad con dominicanos también. bueno, yo no diría tanto en complicidad. Yo creo que los dominicanos, naturalmente, hay mucha gente sin conciencia, gente sin empleo, gente que ha perdido el empleo justamente por la introducción masiva de haitianos, Sí. entre otras cosas, de paso, ¿no? Es decir, eso hay que decirlo. Entonces, toda esta gente que no tiene actividad económica encuentra que hay una actividad económica hay una demanda, Sí, y cuesta mucho y hay allá. un mercado. Entonces, y ese mercado es de millones de personas del lado contrario de la frontera. Y naturalmente eso produce que haya personas que se presten a darle protección a los depredadores haitianos, que son los que van a transportar, porque el problema es el transporte del carbón hacia Haití. Claro. Y, estamos hablando de una frontera de 391 kilómetros de longitud, con zonas de altura, como son las zonas de la frontera norte, ¿verdad? Que va desde Dajabón hasta Pedro Santana y luego baja al valle y luego vuelve y sube la sierra de Neiva y luego baja a Jimaní nuevamente y luego vuelve y sube para bajar, para encontrar la frontera en el arroyo Guadormé y el río Mulito. Pues esas zonas que están ahí, pues son zonas por las cuales se transporta ese carbón. Se transporta y se ha visto, porque yo hice una vez una fílmica se había hecho con satelital, que habían hecho los franceses, que desde el lago del fondo, en República Dominicana, desde las Lajas o de la Descubierta, se transportaban las embarcaciones De madera. cargadas de carbón, De ya carbón. Terminado. hacia Haití y de guaconejo. El guaconejo, que es un arbusto endémico de la República Dominicana y que hay compañías radicadas en Haití Que lo utilizan para la producción de aceites esenciales, elaboración de perfumes y demás, y que luego usan el bagazo como carbón. como paja de carbón. Es decir, que estamos hablando de una situación de que la supervivencia de todo ese mercado es a costa de la República Dominicana. O sea, nosotros Pero no concebimos. y eso pasa
desapercibido frente a las autoridades. O sea, nadie se da cuenta, nadie lo percibe, nadie lo detiene, porque hoy, o sea, el tema que más se discute y lo que realmente más consterna a algunos en la República Dominicana, porque lamentablemente ese es un tema que ni tan siquiera yo diría que ha consternado en la medida de lo que debería de ser al país y a sus autoridades. Pero bueno, el tema es, matan a un militar en la frontera porque trataba de detener un par de haitianos que venían con una mochila y que se presumía que era o sea, drogas, lo que trataban de traficar por la frontera. Lo que quiero decir con esto es, independientemente de que el militar muera y de que la acción que hizo fue la más correcta, pero ni tan siquiera estaba deteniendo a lo mejor lo que en efecto termina siendo lo más trascendental y yo diría que dañino para la República Dominicana hablando del tema de la deforestación. Bueno, el militar murió en territorio de la República Dominicana, Y murió en cumplimiento en su país. de sus funciones. El haitiano era un ilegal que quería penetrar en República Dominicana sin pasar por ningún mecanismo de control internacional. O sea, los haitianos creen que tienen derecho a entrar en República Dominicana cuando le da la gana. Cuando ellos quieren. Cuando ellos quieren y hay que, digamos, aceptárselo. Es decir, hay una situación de desigualdad incluso informativa porque cuando hay muchos dominicanos que guardan prisión en Haití por haber entrado ilegalmente a Haití. ¿Y se conoce el número aproximado? Bueno, ellos una vez lo dijeron, es decir, que había varios dominicanos que quisieron entrar y algunos ni siquiera se sabe porque no hay información, no se averigua, los periódicos cuando se trata de un dominicano no hacen caso, los dominicanos me refiero. Pero la Cancillería tampoco. Nadie hace caso porque los dominicanos no generan ese tipo de noticias, es decir, la desigualdad informativa lleva que existe desde la época en que hubo un haitiano que decapitó, le cortó el cuello, la cabeza a un dominicano en Herrera, a Pascual Ramírez. Sí. Eso pasó también en Albertido, cuando ocurrió que los hijos de Pascual Ramírez decapitaron al hermano de ese haitiano, Carlos Rey Luz. Eso fue mundial y hubo que pedir excusa a la Cancillería y hablaron los embajadores. O sea, así que estamos como una especie de autocensura nacional en torno al tema haitiano. Es decir, el escándalo que se está produciendo en nuestros bosques, en los lugares donde nacen los ríos que alimentan los acueductos y las presas dominicanas, las 32 presas que tiene el país, que son la base de nuestro desarrollo como nación. O sea, eso queda silenciado, es decir, estamos hablando de cosas muy graves y con una naturalidad la gente responde, el ministro de Medio Ambiente, Medio Ambiente, el otro ministro de Interior, dice que no hay que, porque o sea, él cree que está bregando con el ballet folclórico de Bellas Artes, es decir, ven por aquí, no, está bregando con un país colapsado, sí, que es Haití, que ha destruido todo su territorio y que cree que tiene que sobrevivir a costa de la República Dominicana y que los dominicanos son tan tontos que no están cuidando su país. Sí. Sin saber que la República Dominicana es lo único que le queda a los dominicanos. Es lo único que se tiene, definitivamente, o sea, que sí. O sea, si nosotros perdemos este país, entonces los riesgos que hay son enormes. Los riesgos que hay con esta deforestación de zonas son riesgos al turismo, son riesgos a la agricultura, a la alimentación de los dominicanos, al turismo, porque entonces eso, si nosotros destruimos los ríos, las playas, los bosques que mantienen el nivel de aguas, sí, que alimentan las presas, no podemos tener ni industria, ni tener turismo, ni tener nada. Sí, estamos hablando de situaciones graves, pero además estamos hablando de que nosotros no podemos darle una solución a los haitianos. Haití no es un problema interno de República Dominicana, porque ellos creen como que somos responsables de Haití. No, la República Dominicana no es responsable de Haití. Pero, diga lo que diga el Centro Bonó. Déjame un segundito, vamos a hacer una pausa de publicidad, pero cuando retornemos, no solamente hablemos de lo que dice el Centro Bonó, también vamos a analizar el mensaje que le envió el Papa a los dominicanos con relación al tema Haití. Así que hacemos esta pausa de publicidad y ya retornamos.